a quedarnos en el punto donde estábamos. Aquí estábamos, ¿sí? Habíamos visto que este código de bloques nos permitía rellenar dos listas, una para preguntas y otra para respuestas. Y rellenábamos esas dos listas con información de una base de datos. También tenemos el comportamiento de un botón que se llama siguiente, que nos permite navegar en ese listado de preguntas y respuestas. Y lo vimos en el video pasado. Ahora lo que voy a hacer, no estoy compartiendo, va de nuevo. Ahora sí. ¿Sí ven, verdad? Confírmenme. Sí, profe. Ok. Sí. Miren. Habíamos inicializado la aplicación rellenando dos listas. Una lista de preguntas y una lista de respuestas con información de una base de datos. ¿Sí? Esa base de datos tiene información de preguntas y sirven para rellenar la lista de preguntas. Esa base de datos también tiene información de respuestas y sirven para llenar la lista de respuestas. Y también tenemos un botón que se llama siguiente y que cada vez que le hacemos clic nos va cambiando de pregunta. Hasta ahí llegamos la clase pasada. Bien, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a guardar la respuesta de la persona que está tomando el examen. ¿Sí? Vamos a guardar la respuesta y lo vamos a comparar contra la respuesta que está en la base de datos y vamos a indicar si es correcta o incorrecta. Eso es lo que haríamos a continuación. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es inicializar una tercera lista, que es una lista de las contestaciones del usuario. La lista de contestaciones del usuario. O de las respuestas que va a enviar el usuario del examen. Es de aquí de variables. Voy a inicializar una tercera lista. Esa tercera lista son las que envía como respuesta el usuario. Y le voy a llamar así, envía respuestas. Son las respuestas que envía el usuario del examen. Y de inicio la voy a crear como una lista vacía. Esto es, si yo hago clic en siguiente, voy a entonces a ver una pregunta y le voy a poner una respuesta y luego le voy a hacer otra vez clic en siguiente y voy a ver una pregunta diferente que es la que sigue y le voy a poner su respuesta, ¿sí? Lo que yo creo que es la respuesta y se tiene que ir guardando cada respuesta que yo voy a enviar. Entonces, así me voy a ir hasta terminar con el examen y a cada pregunta le voy a poner lo que yo creo que es la respuesta. Esta etiqueta me va a indicar si está correcta o incorrecta. No es lo que se hace comúnmente en el examen, decirte luego si está correcto o incorrecto, pero vamos a pensar que eso es, ¿sí?, una ayuda extra para el usuario, que inmediatamente que pone la respuesta le dice si está correcta o incorrecta. ¿Sí? Estos exámenes de preguntas abiertas suelen ser difíciles, entonces una ayuda como esta que nos diga si está correcta o incorrecta, pues es una ventaja. Entonces, lo que vamos a hacer es pues ir
dándole tamaño a esa lista de respuestas enviadas. Y el tamaño de esa lista pues tiene que ser el mismo que la lista de preguntas y respuestas. Si por ejemplo tenemos una lista de 10 preguntas, pues las respuestas también van a ser 10. Y las veces que conteste el usuario esas preguntas, pues van a ser 10 respuestas, una para cada pregunta, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces es definir que por cada elemento que existe en alguna de estas dos listas, ya sea la de preguntas o la de respuestas, que también hay un elemento en la lista de las respuestas que se van a enviar. Para eso, yo voy a utilizar un control y voy a utilizar este control por cada elemento en la lista. Por cada elemento en la lista. ¿Sí? ¿Cuál es mi número de preguntas? ¿O cuál es mi número de posibles respuestas que voy a enviar? Pues es equivalente al número de preguntas o al número de respuestas. Entonces puedo elegir cualquiera de las dos. Yo voy a elegir en la lista de preguntas para obtener su número, el número de preguntas. Entonces, voy a traerme de las variables y voy a tomar, ¿sí?, la lista de preguntas. Por cada elemento, entonces, que haya en la lista de preguntas, debe haber, ¿sí?, un número igual de respuestas a enviar. Eso es lo que significa. Lo que voy a hacer entonces es añadir elementos a la lista. Y cada elemento en la lista es una correspondiente respuesta a alguna pregunta de la base de datos. Entonces, la variable, la lista que vamos a llenar, la lista que vamos a llenar es esta lista que se llama enviar respuestas. Vamos a tomar entonces a esa lista que se llama enviar respuestas y le vamos a añadir elementos. Aquí le dice ítem. ¿Sí? Ítem es una palabra en latín que significa elemento. Y le vamos a añadir elemento, pero no le queremos decir las respuestas al usuario. Entonces, de entrada, lo único que vamos a hacer es rellenar esas listas con vacíos. Y me voy entonces a traer de texto un elemento vacío, pero que me va a añadir un elemento en la lista de respuestas para enviar equivalente al número de preguntas que se me van a hacer en el examen. Ahí está. Entonces esa lista ya va a tener el mismo número de elementos que la cantidad de preguntas. Otra cosa que tengo que hacer es ver, ¿sí?, si la respuesta que pone el usuario es correcta o incorrecta. Cuando recién inicializan la pregunta, cuando recién la inicializan, esa lista de preguntas que se van a enviar está vacía. Entonces, lo que me tiene que decir justo cuando arranco la aplicación es que si aquí hay una pregunta, es obvio que aquí no va a haber respuesta. Y como no hay respuesta, el primer mensaje que me tiene que mandar es que la respuesta es incorrecta, porque la pregunta no tiene respuesta. El usuario no se la ha dado, pero hay que indicarlo.
Para esto, lo que voy a hacer es leer la respuesta, ¿sí?, de la primera pregunta y compararla con el texto que hay en la respuesta. Cuando recién inician la aplicación, allí no hay nada porque le pusimos un vacío, un elemento vacío. Por lo tanto, debe ser una respuesta incorrecta. Entonces, vamos a leer. Vamos a leer esas respuestas. Pero las vamos a comparar con un sí, entonces. Las vamos a comparar con un sí, entonces. ¿Qué vamos a comparar? Pues vamos a comparar el texto de la respuesta. Y vamos a traernos de lógica una comparación. Vamos a comparar el texto de la respuesta. Texto de la respuesta, aquí está. Texto de la respuesta, aquí está. Vamos a comparar el texto de la respuesta con la respuesta que nosotros ya generamos en el banco de respuestas. Vamos entonces a seleccionar un elemento de la lista. Vamos a ver. Seleccionar un elemento de la lista. ¿Cuál es esa lista? Pues es la lista de respuestas. Entonces, de variable, voy a traer un tomar y voy a tomar un valor de la lista de respuestas. ¿Qué número de índice? Pues el índice que me está guardando esta variable que se llama índice, que en un principio, cuando recién inician la aplicación, se llama 1 o tiene el valor de 1. Entonces le vamos a poner aquí de matemáticas una constante numérica, pero no es cierto. No es cierto. Vamos a tomar el índice. Entonces nos traemos de la variable un tomar y seleccionamos el índice, que cuando inicializamos es un 1. ¿Qué pasa si el texto de la respuesta es igual al texto que el usuario capturó como respuesta? Pues me tiene que poner, ¿sí?, en la etiqueta. Vamos a poner en la etiqueta de la respuesta, ¿cómo se llama? ¿Correcto o incorrecto? Corincor. La etiqueta se llama Corincor. Esa etiqueta nos tiene que decir si la respuesta es correcta o incorrecta. Entonces buscamos Corincor. Aquí está. Y vamos a poner su texto. Vamos a poner su texto como una constante de texto que diga que la respuesta es correcta. ¿Sí? Vamos a mandar un mensajito que diga correcto. Si el texto de la respuesta no es igual a la respuesta que está dando el usuario, entonces, ¿sí?, fíjense bien, como dije yo, si no es así, o sea, si no es correcto, pues tiene que ser incorrecto. Entonces, volvemos a agregar aquí poner el texto de Corincor, pero le vamos a decir que ahora es incorrecto. Incorrecto. Así tiene que funcionar. Va de nuevo.
Si la respuesta en la lista de respuestas no es igual al texto de la respuesta que ha puesto el usuario, entonces me tiene que decir que la respuesta es incorrecta. Si el texto de la respuesta que puso el usuario es igual al texto de la respuesta que está en la base de datos, entonces me tiene que decir que la respuesta es correcta. ¿Sí queda claro? Digan sí. Digan sí. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Gracias. Gracias. Ok. Fíjense bien. Este método sencillito de decir si la respuesta es correcta o incorrecta, también lo tenemos que utilizar cuando hacemos clic en el botón siguiente. ¿Sí? Cuando hacemos clic en el botón siguiente. Para que cada vez que le dé siguiente y ya se haya guardado una respuesta por parte del usuario, pues siempre me esté diciendo si es incorrecta o incorrecta. Entonces repetimos ese pequeño método y lo anexamos a el clic del botón siguiente. Entonces le voy a hacer una copia, voy a duplicar todo esto y lo voy a colocar también al final del método del clic del botón siguiente. Porque me tiene que estar diciendo si es correcto o incorrecto cuando esté navegando por las preguntas y las respuestas que ya ha dado el usuario. Bien. Esto, si lo corremos, pues no nos va... Ah, le puse incorrecto. Debe ser incorrecto, nada más. Hay una cosa más que tenemos que hacer y ya casi terminamos, y es programar el comportamiento del botón enviar. El botón enviar es para que si el usuario le pone aquí una respuesta y ya está seguro que esa es la respuesta, cuando haga clic en enviar, guarde su respuesta. Para eso sirve el botón enviar, para guardar la respuesta. Porque si no la guarda, pues siempre va a recibir puros mensajes de que la respuesta es incorrecta porque va a estar vacía. Acuérdense que nosotros añadimos puros vacíos a la lista de las respuestas que va a enviar el usuario. Entonces, cada vez que le ponga una respuesta, tiene que guardarla, enviarla para que se registre, para que se quede guardada. Entonces, lo que vamos a hacer es pues repetir también este método, ¿sí? Vamos a repetir ese método. Vamos a usar el botón enviar y vamos a programar qué pasa cuando el usuario le hace un clic. Ya casi es hora. ¿Sí alcanzo? ¿Sí alcanzo? Sí alcanzo. Quedan 13 minutos. Sí alcanzo. ¿Qué pasa cuando el usuario le hace clic? Se tiene que guardar la respuesta. Se tiene que guardar la respuesta. Entonces, vamos a guardar la respuesta que pone el usuario en este campo. Hay que guardarla en la lista. ¿Cuál es la lista? Pues la lista que se va a generar para enviar las respuestas, ¿sí? Para compararlas contra las respuestas de la base de datos. Entonces hay que guardarlas en esa lista. Pero cuando inicializamos la aplicación, la llenamos de vacíos. Aquí está, miren, tiene puros vacíos. Tiene 10 elementos, si hay 10 preguntas, pero están vacíos los elementos de esa lista enviar respuestas. Hay que sustituir entonces lo que ya contiene por la respuesta que está dando el usuario. Entonces, de listas, vamos a sustituir. Aquí está. Vamos a sustituir de la lista que se llama enviar respuestas.
traemos para acá. De esa lista que tiene como índice, pues el índice que me está guardando la variable índice. Entonces de aquí de variables me tomo un tomar, me llevo un tomar y voy a seleccionar la respuesta en la que me encuentro. ¿Sí? El índice me dice en qué pregunta me encuentro. Y voy a sustituir el valor que ya tiene, que en un inicio es un vacío, lo voy a sustituir por lo que contenga o por lo que haya capturado el usuario en este campo. Este campo se llama texto respuesta. Entonces, vamos aquí a texto respuesta, buscamos el texto y lo ponemos aquí. ¿Ok? Y de nuevo, si ya la envío, pues el usuario va a querer saber si está correcto o incorrecto. Nos traemos este método que ya habíamos programado, lo copiamos y lo pegamos al final del botón de enviar. Y ya nos dice, al enviarlo, si la pregunta está correcta o incorrecta. Espero no haber olvidado nada. Espero no haber olvidado nada, pero parece que ya está todo completito. Voy a revisar. Hay algo que... Ah, miren. Aquí le noté algo. Cuando hacemos clic, nada más saltamos de pregunta, pero no saltamos de respuesta. ¿Sí? Entonces, cada vez que hacemos clic y el usuario ya puso aquí una respuesta, pues hay que recuperar también esa respuesta que ya puso el usuario. Entonces, voy a repetir este elemento. Lo voy a poner aquí. Pero no es solamente el texto de la pregunta el que quiero estar cambiando cada vez que hago clic en siguiente. Quiero también cambiar el texto de la respuesta. ¿Cuál es la lista que lleva las respuestas del usuario? Pues es la lista envía respuestas. Y creo que ya estaría completo. No le veo ningún otro error. ¿Sí? Hasta este punto nada más me estaría mostrando cíclicamente las preguntas, pero no me iba a estar mostrando cíclicamente las respuestas del usuario. Ya con esto que acabo de hacer, me mostraría tanto la pregunta que viene de la base de datos como la respuesta que está poniendo el usuario. Bien, lo voy a probar. Espero no tener errores por andarlo haciendo a las carreras. Ustedes van a tener la chance de verlo en video y pueden detenerlo en el momento que ustedes quieran. Espero que funcione a la primera sin necesidad de andarle haciendo modificaciones. Crucen los deditos, déjenme traer mi teléfono. Alguien me está mandando un mensaje, ¿quién será? Valentín, aquí. Sí, sigo en clase, Valentín. Ah, es porque se me cortó el internet. Bien, entonces voy a conectarme utilizando el iCompanion. Déjenme conectarme con el Teams a la reunión. No se me desesperen, ya casi terminamos, vamos a terminar a tiempo.
Y me estoy uniendo ya con el teléfono. Ya me estoy uniendo con el teléfono. Desactivé el audio para que no hubiera eco y voy a empezar a transmitir con mi teléfono. Voy a cortar la presentación de mi escritorio y ahora voy a empezar a transmitir con mi teléfono. Y voy a compartir la pantalla. Bien, listo. Ahí están viendo ya mi teléfono. Voy a leer. Voy a leer el código del iCompanion. Voy a lanzar la aplicación del iCompanion y voy a escanear el código de mi aplicación. Bien, ahí está. Ahí está la aplicación Examen CETIS. La primera pregunta es, ¿cuál es el nombre Vegeta de Goku? Si le hago clic en siguiente, me debe mostrar la siguiente pregunta, que es ¿cómo se llama la esposa de Goku? Fíjense que la etiqueta debajo de la respuesta dice que es incorrecto, y es incorrecto porque el campo de respuesta está vacío. Voy a hacer clic en siguiente. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo se llama la esposa de Vegeta? Voy a hacer clic en siguiente. Y la siguiente pregunta es, ¿en qué convirtió Majin Buu a la población del mundo cuando se la comió? Y creo que esta es la última pregunta. Y si le hago clic en siguiente, me tiene que regresar a la primera pregunta. Exactamente, que es, ¿cuál es el nombre Vegeta de Goku? El nombre Vegeta de Goku es Kakaroto, con mayúscula. Fíjense bien que si le pusiera la K minúscula en la respuesta y en el banco de preguntas y respuestas estuviera con minúscula, me diría que es incorrecto. ¿Está bien? Le voy a hacer clic en enviar para que me diga si es correcta o incorrecta. Y ya me está diciendo que la pregunta tiene una respuesta correcta. El usuario le dio una respuesta correcta. Voy a hacer clic en siguiente y me pregunta cómo se llama la esposa de Goku. Se llama Milk. Le estoy poniendo Milk con minúscula. Le voy a dar enviar porque creo que la puse con mayúscula la M. Hice clic en enviar y me dice que es incorrecto. Hay un error y no puedo pasar de allí. Si le cambio la M a M mayúscula y le doy enviar, entonces ya me la pone como correcta. Voy a hacer muchos siguientes y voy a regresar a la primera pregunta y ya tiene la respuesta guardada y me dice que la respuesta es correcta. La siguiente también era correcta y se guarda el estado. Bien, entonces aquí termina la demostración. Sería cuestión de seguir contestando las preguntas. Me quedan 2 minutos y quiero sacar un 10 en el examen. ¿Cómo se llama la esposa de Vegeta? Se llama Bulma. La voy a poner con B mayúscula. Bulma. Voy a enviar y me dice que la respuesta es correcta. La siguiente pregunta es, ¿en qué convirtió Majin Buu a la población del mundo y la convirtió en chocolates? Ay, no. Fíjense que lo pude editar. Hay que quitarle esa propiedad a ese campo. Chocolates. Le doy enviar y me dice que la respuesta es correcta. Terminé. ¿Sí? Y ahí tengo mi examen. Aquí,
sería cuestión de quitarle esta propiedad de editar el campo de pregunta, ¿sí? Y a lo mejor asignar una calificación. ¿Correcto? Vamos a dejar de presentar. Bien. Voy a modificar entonces ese campo. Este campo de la pregunta para que no se pueda editar. Y para que no se pueda editar el texto de la pregunta, hay que seleccionar esta propiedad que dice Read Only. Y eso sería todo. Aquí voy a terminar el video y estaría disponible como la segunda parte del trabajo de la semana número 7. Chicos, buenas tardes, pásensela bien. Ya se viene el fin de semana, tengan mucho cuidado. Voy a detener la grabación en este momento.